Bueno, otro consejo, por supuesto, no pisar los vidrios. Eso ya se habrán dado cuenta. Si pisan un poco no los penaliza realmente mucho el rango. Pero si pisan, no sé, ponele 140 veces o algo así, pues sí, ahí les va bajando bastante el rango. Hay distintas trampas de sonido también. Así como tienen el vidrio, van a notar que a veces hay como unas latas que cuelgan así. No pasen por encima de ellas porque no solamente les arruina el rango, sino también lo de que los detecte el enemigo. Y bueno, lo que les convendría hacer en esos casos sería, por ejemplo, que la lata esté por acá y haya un hueco acá abajo. Bueno, entonces ustedes vienen y van agachados y calculen bien ya la distancia a la que ustedes hayan sobrepasado la lata y recién ahí se paran, porque vi algunos también que quieren evitar el ruido. Hacen así, piensan que ya pasaron la lata, pero aún su espalda logra tocar un poco la lata y pum, cuando se paran hacen el ruido. Así que tengan muy bien en cuenta eso. También otra cosa que ayuda a lo que es el rango es el tema de sabotear las trampas. Por ejemplo, ustedes vienen así. Hay una cosa, miren, por ejemplo, ustedes habrán notado, ¿no es cierto?, que hay unas trampas que si las abren de parados se les clava en la panza, ¿no es cierto? Y probablemente se hayan dado cuenta que si van agachados y le dan a abrir la puerta, la trampa cae y no les da a ustedes, ¿no es cierto? Bueno, probablemente los que recién comienzan no se den cuenta de que estas trampas se las puede evitar, pero sin terminar de romperlas, y se pueden quedar con esta batería. Esto, miren, hacen esto. Simplemente se acercan a la puerta, mantienen presionado el de abrir y sin soltarlo van... Eso es, van abriendo la puerta, ya sea con la WASD en caso que jueguen con teclado, o con la palanca en caso de que jueguen con joystick. Y bueno, una vez que esté abierta, ahí ya pueden, miren, les deja sabotear la trampa. Y el hecho de sabotear la trampa va a ayudar a su rango. Y no solo eso, sino que también les da la batería. Y con eso pueden cargar la visión nocturna. La manera de saber, porque algunos seguramente se dirán, ¿y pero cómo hago para saber? Porque me pasó que, no sé, que abrí la puerta y me cayó la trampa y no tuve manera de saber que había una trampa ahí. Bueno, miren, siempre sale una luz roja. Cuando sale esa luz roja es porque hay una trampa en la puerta. Eso los puede trolear a veces, porque a veces la luz sale acá, a veces sale acá, o acá me parece también, si no me equivoco, en cualquiera de esas partes que señalé. Y por eso lo ideal es que siempre vayan con los ojos abiertos. En este juego, cuando recién empiezan a jugar, lo ideal es que miren para todos lados. Traten de mirar al suelo de vez en cuando. No solo se concentren solamente en el frente, porque a veces pueden haber trampas en el suelo y se comen las minas. En caso de que los esté persiguiendo un enemigo, bueno, ahí sí se agachan y abren de una la puerta para poder pasar lo más rápido posible. Pero en caso de que no haya peligro de ningún enemigo, bueno, entonces la abren así despacito la puerta y bueno, y sabotean la trampa. Otra cosa que ayuda al rango es también utilizar bastante lo que son los ladrillos y eso. Así que eso también es útil. Acá estarían, por ejemplo, saboteando la trampa y usando el ladrillo. Acá, bueno, acá hay otros tipos de trampas también. Tenemos esta eléctrica. Tengan cuidado, miren, cuando se enciende esta luz roja, ya la trampa empieza a funcionar. Bien. Luego aparece la luz verde y ahí ya deja de funcionar. Ahí pueden pasar tranquilos. Y cuando esté por accionarse, bueno, pasan rápido. Y bueno, si la quieren sabotear, bueno, sí, eso también se puede y les ayuda con el tema del rango. Tengan cuidado de que si hay un enemigo cerca, traten de no darle con botellas. Si no quieren alertarlo, traten de hacerlo con ladrillo. Otra cosa que ayuda el rango es usar los escondites, que no sería mala idea, la verdad. Por ejemplo, que a ustedes los persigan, vienen acá, pum, se esconden. Eso sí, tengan cuidado que no los vean entrar al escondite, porque a veces incluso si tienen al enemigo lejos y los ven entrar, pues la verdad que es que los pueden sacar. O por ejemplo, si... A ver, vamos a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, que me haya estado persiguiendo el enemigo acá y yo vengo, hago esto, me escondo en el lugar más cercano. Me escondo aquí, lo más seguro es que la guía del enemigo diga, no, este está cerca, se vino muy cerca, entonces el primer escondite que busca es este. Eso como que es muy improbable que les pase en dificultad introductoria o estándar.
Eso me parece que en introductoria ni siquiera pasa, y en estándar no sé, es muy raro que pase, pero ténganlo en cuenta para dificultades más altas como intensiva o psicocirugía, especialmente psicocirugía, donde ahí sí olvídense, si se esconden muy cerca va a ser un milagro que no lo sacan del escondite. Pero bueno, cuestión que eso es lo ideal, ¿vieron? Romper la línea de visión. Entonces ponerle que vienen corriendo, los persigue un enemigo ahí. Ustedes rompen su línea de visión acá. Vieron que ahí hay un muro, entonces ahí ya no puede ver el dónde se escondieron. No puede ver si se escondieron acá o acá o donde sea, entonces se meten acá. Y bueno, ahí ya no los escucha, no los ve el enemigo entrar al escondite, no los va a sacar. Documentos. Hay gente que dice que supuestamente eso también ayuda al rango. Yo no estoy muy seguro, la verdad, porque hubo veces que tuve un buen desempeño y no agarré ningún documento y no noté ninguna diferencia, digamos. Pero bueno, pueden agarrarlo si quieren por las dudas. Yo diría que es más útil más que nada por si quieren saber más sobre la historia del juego y demás. Y las cosas que más los penalizan a ustedes en el rango es el recibir mucho daño. En el caso del introductorio y el estándar les perdonan bastante el daño. Si mal no recuerdo, les pueden llegar a hacer hasta 9 de daño y sacar un buen rango dentro de todo. Si tienen 10 o más ya van a sacar un rango bastante inferior. Lo que penaliza incluso más que el daño es una incapacitada, o sea que venga un enemigo y me tumbe al suelo, en caso que esté en el cooperativo, ¿no es cierto? Y me tumbe al suelo y me quede desangrando, eso ya te penaliza bastante el rango. Y lo que más saca el rango definitivamente es las muertes directamente, o sea, por ejemplo, que me hayan incapacitado a mí. Mi compañero no llegó a salvarme a tiempo y bueno, me morí, y eso es lo que más saca. Así que lo ideal sería que en el momento en que ustedes quieran sacar un mejor rango, entonces traten de no dejarse golpear mucho. Otra cosa también que ayuda mucho al rango es hacer todo el objetivo secundario, que es agarrar los pósters, los 5 pósters. En este caso a mí me marca que solamente son 3 porque estoy haciéndolo solo. Cuando uno lo hace solo son 3 pósters, y cuando uno lo hace de a 2 o más participantes, bueno, sí son 5. Eso les va a ayudar un montón. Si logran agarrar todos los pósters, eso les da una buena bonificación para su rango, y ahí pueden llegar a sacar el mejor rango. Si les pasa que obtienen un buen desempeño pero no agarran todos los pósters o no agarran ninguno, eso les va a bajar el rango. En caso de que por ejemplo les haya ido muy bien y estuvieran por sacar una más, como no agarraron todos los pósters, van a terminar sacando una menos. Yo creo que estos datos les pueden servir bastante. Espero que así sea como yo lo pienso, les ayude bastante esta guía. Como dice Easterman, vamos a ponernos mejor, vamos a mejorarnos. Esa es la idea, que ustedes mejoren también. Y bueno, gracias por ver, chau.